La isla no tenía ningún atractivo especial, como no fuera la gran mole de piedra roja que acumulaba el sol desde el amanecer. Por el este se batía en picado sobre el puerto y por el oeste descendía menos abruptamente hasta formar un valle pedregoso y árido. Desde lejos se destacaba altiva como un vigía, como un faro natural, amparando las breves laderas cubiertas de matorral reseco y espinoso. La mayor parte de la superficie del litoral era tan rocosa que al cabo de los años, cuando ya no quedara rincón alguno del Mediterráneo sin explorar, solo una pequeña playa de Marga habría de salvar a sus escasos y derrotados habitantes del ostracismo turístico. Sin embargo, era de difícil acceso porque no podía llegarse a ella más que por un estrecho camino que trepaba entre ruinas desde el muelle sur, descendía de nuevo y se borraba a veces, o burlaba al caminante, y le llevaba por veredas sin retorno, entre construcciones medio derruidas, sin techo, de ojos vacíos y suelos rellenos de cascotes, de cuyas ocultas entrañas brotaba a veces, solitaria y torturada, una higuera. Al retomar el camino, o lo que el desuso había dejado de él, ya podía verse a lo lejos el agua clara y los bajos fondos plagados de erizos, pero antes de llegar se desparramaba sin remedio en un terreno de marismas y una breve playa tosca, de arena roja y ardiente, donde nacían hierbajos y matojos y se amontonaban los detritus. Después de que los bombardeos de los primeros años de la Segunda Guerra Mundial lo hubieron despojado de sus barcos y de sus bienes, de sus casas y de sus iglesias, la existencia de aquel pedazo de tierra olvidado parecía no tener otra razón de ser que la de secarse y resecarse hasta perder el color. Aunque, precisamente, el color jamás lo pierde esta novela que lo lleva en su título. Pablo Vilaboy, Azul, de Rosa Regás, Premio Nadal. Premio Nadal y la confirmación popular de ella como escritora. Hasta entonces había hecho más bien ensayo, algún que otro libro de viajes. Había sido una eminente editora, traductora. Vaya ciencia. Y con Azul rompió en el panorama más comercial y popular, ganando no solamente el Nadal, sino dejando huella en muchos lectores, que a partir de entonces la conocieron ya como una escritora consolidada y como digo, no sé si de masas, pero sí muy comercial. Y muy querida, como dices, pero además es de las autoras que siempre tuvo a su alrededor una legión, además es verdad, bastante extensa de lectores fieles que leían todo lo que escribiese, pues como dices, ensayo, de viajes, comentarios literarios o novelas puramente, de ficción, aunque con tantos toques de realidad como Azul. Sí, después vendría el Planeta con la canción de Dorotea y muchos más premios. Y después en su última etapa, digamos, la más polémica, digamos que se desvirtuó un poco su carrera literaria por temas políticos y demás. Aquí en concreto en Azul nos encontramos, yo diría que un cóctel entre la Patricia Highsmith, el talento de Mr. Ripley, Antonioni y Berman. Sí lo hay, sí lo hay. Pues sí, me río porque es cierto, sin haberlo comentado nosotros, que sí hay de los tres. Porque es una narración muy exuberante, está muy bien escrita, pero tiene muchos redaños muy oscuros. Hay por partes que es muy de introspección psicológica. Hay como un ambiente malsano donde toda la narración. Hay asesinatos que puede que no sean tales. Hay hechos fortuitos que desencadenan también mucha agresividad. Creo que bueno, para mí es el experimento literario que hace aquí Rosa Regás. Es muy interesante y más fascinante aún es el hecho de que una obra así calará tanto en el público, porque no es, digamos, fácil. Se lee muy bien, pero la trama es un poco compleja. Habla de sentimientos, habla de amor, de corazones encontrados, de corazones correspondidos, pero lo hace de un modo muy particular, muy especial. Ya hemos visto cómo comienza, describiendo la isla en la que va a transcurrir parte de la acción, porque es cierto que además para ella es muy importante el escenario. Y tiene mucho que ver con cómo
vive lo que les ocurre tanto dentro como fuera de los pechos, que diría García Lorca, los personajes. Sí, digamos, bueno, yo he mencionado estas tres vías, digamos, Berman, Antonioni y Highsmith, porque de Antonioni yo veo el tema de la incomunicación, de Berman lo que decía, la introspección psicológica de los personajes, y de la Highsmith las personalidades torcidas y de cómo hace que quieras y no quieras que paguen determinados personajes lo que hacen. La ambigüedad que también manejaba la Highsmith. Te pone en ese filo. Así que yo creo que quien no se haya acercado todavía a Rosa Regás, creo que es un título inmejorable. Y quien a lo mejor en los últimos títulos de esta autora no le haya convencido, creo que Azul le convencerá, porque es, digamos, un título aparte. Recientemente fallecida, recuerdo que en el momento de la muerte pensé, he querido y conocido más a la Rosa Regás cercana, a la Rosa Regás con la que compartí un montón de desayunos de prensa, cuando había desayunos de prensa, y eran los periodistas los que iban a las presentaciones de los libros, a las puestas de largo de los títulos que iban a llamar de un modo u otro la atención al público, que como lector, lo confieso. Fui lector tardío, no leí el Nadal, leí títulos siguientes y he de confesar que me gustaron, pero me dejaron un regusto como que no. Y además era como, no veo a la Regás que yo conozco y tengo la suerte de disfrutar en lo que escribe. Y sin embargo, ahora he llegado a Azul y me parece su mejor novela y me parece que es Rosa Regás en estado puro. Y es deslumbrante y maravilloso. Aunque sea con los años, y perdona Rosa cuando no pudo decírtelo cara a cara, pero bueno, sé que por aquí estarás escuchándolo, es un auténtico novelón. Pero además por lo que dices, por lo que hay de cada uno de nosotros, de cómo somos por dentro o cómo podemos ser. Sí, bueno, este Nadal es del 94 y era cuando el Nadal se daba con criterios, bueno, digamos criterios diferentes. Más criterios literarios que políticos. Y se daba por calidad, porque como dices, ahí está indemostrable la pluma maravillosa, exuberante, pero que va al grano, y además eso crea ambigüedades de modo natural, la cosa cotidiana, pero por otro lado lo que pudiéramos soñar, lo que pudiéramos pensar. Es como dices, un título, yo creo que indiscutible, un título fundamental para amar a Rosa Regás. Pues nada, desde aquí, como siempre, animamos a descubrir y redescubrir autores. Y continuamos, por supuesto, no crean que nos quedamos en Azul, que ya es bastante, es una estación y un viaje, además un viaje literalmente, que es de lo que habla sobre todo la novela, maravilloso, pero tenemos, por supuesto, muchas más melodías que han de sonar en este arpa de Becker. Hoy estoy especialmente contento porque vamos a conversar con una escritora a la que llevo siguiendo mucho tiempo, y desde que empecé a seguirla son siempre los mejores tiempos literarios cuando caes en sus palabras, en sus páginas, en su sentido del humor, en su ironía, en su sabiduría. Es una maestra, es una grande, y me duele mucho que haya quien lo niegue, quien no lo reconozca o quien simplemente lo ignore. Pues aquí está el arpa de Becker para reivindicar a esta, como digo, enorme escritora y sobre todo una grandísima persona. Ahora les contaré por qué, porque sin saberlo, algo que ocurrió hace muy poco estaba anticipado aquí, en las páginas de los íntimos. Marta Sanz, bienvenida a el arpa de Becker. Muchísimas gracias por tu hospitalidad, Óscar. Yo estoy encantada de reencontrarme contigo porque no hemos coincidido muchas veces, pero sin embargo tenemos muchas cosas en común y muchas afinidades y amigos en común. Ahí voy. Presentan los íntimos en la librería Reno, que saben que nos sentimos como en casa, pero encima Marta Sanz, allá que me voy. Y cojo mi libro y espero la cola de un montón de amigos que querían que les firmase el libro también, por supuesto, y me siento, la saludo, le digo y tal, digo, tú y yo nos conocemos, y me hace así como, ay, sí, y le digo, porque, digo, te entrevisté cuando publicaste Los Mejores Tiempos, y además viniste a la radio en un tiempo en que colaboraba con nosotros Marta Rivera de la Cruz. Tú eres Óscar.
lo clavó, efectivamente. Pero es que ella cuenta aquí el miedo que le da a veces a no recordar a la gente. Es verdad. Todo lo contrario, cariño. Es cierto, bueno, está muy bien que saques la anécdota, porque además creo que enlaza muy bien con uno de los temas fundamentales de los íntimos, que es quién tiene derecho a recordar. Ahí vamos. Y quién tiene derecho a olvidar. ¿Quién tiene derecho a olvidar un nombre? ¿Quién tiene derecho a pronunciarlo en voz alta? Entonces creo que esas jerarquías son muy importantes a la hora de analizar los relatos, para que nos entiendan de una manera clara y con ejemplos y anécdotas del libro. La primera vez que yo vi a Jorge Herralde en cuerpo, en carne y hueso, en persona Jorge personalmente. Herralde, ya saben, este señor, el culpable de que leamos tan vorazmente. Pues eso, la primera vez que yo lo vi, para mí, claro, yo lo cuento, que iba con Rafael Rech, estábamos en el Café Salambó, en la entrega de un premio, y yo visualizo cómo Rafael Rech y yo éramos como dos personajes pequeños y oscuros, así atravesando el humo del local, porque me imagino que en aquella época todavía se fumaba en los locales, y de repente Jorge Herralde estaba como encerrado en una especie de aura luminosa, con esa cabellera blanca que tiene, ese tal. Entonces, claro, de ese momento yo me acuerdo, y lo puedo contar en una clave de ciencia ficción, embelleciéndolo, en plan apologético, pero seguramente de ese momento Jorge Herralde no tiene ninguna memoria. Entonces, otro ejemplo que se narra, ¿no? Una vez entre bambalinas, en uno de los homenajes que se le rindieron a Almudena Grandes cuando murió, pues entre las bambalinas del Teatro Español coincidí con Joaquín Sabina, y él me dio una receta para que no se secara la boca, que al mismo tiempo a él le había contado Montserrat Caballé. Yo de eso me acuerdo y lo cuento, claro, pero seguramente él lo tiene completamente olvidado. Entonces, igual que yo soy consciente de esas jerarquías como hacia arriba, pues también me da mucha rabia, por ejemplo, cuando yo estoy en clase y se me olvida el nombre de un alumno, de una alumna, porque creo que merecen respeto, porque creo que merecen consideración. Entonces, yo siempre hago un esfuerzo, todo lo que puedo, por acordarme de los nombres, de las caras, lo cual me produce ya un trauma muy profundo, porque cada vez es más difícil, no solamente por cuestiones de edad, sino porque vas acumulando. Claro, entonces, la memoria tiene un punto que, claro, que ya no cabe nada más. Ya no cabe nadie más aquí, y a lo mejor por eso lo escribimos, porque no cabe nada más. Pues mira por dónde, como dices, ¿verdad? Esas cosas de tener conexión escritora-lector, por ahí va mi pregunta, ya que has hecho alusión, porque no sabemos si es o no un diario. Cuando eres una escritora que nunca ha tenido un diario, pero escribes autobiografía, que no autoficción, pero eso, lo de autoficción lo dejamos para luego. Pero eso, son recuerdos, reflexiones, es un ensayo, etcétera, no sé qué. Pero al final, a la hora de buscarle un nombre, un subtítulo, has puesto memoria. Sí. Has querido que fuera la palabra, digamos, clave o la palabra que llame a los lectores, ¿no? Porque creo que una memoria puede ser un poco un compendio de muchísimos géneros. Yo me puse a escribir Los íntimos, y en Los íntimos, como se dice en la contraportada, hay mucho de exorcismo, hay mucho de necesidad de salvarte de ciertos asuntos relativos. Invocas al padre Carras en la primera página. En la primera página, ¿no? En ciertos demonios del mundo literario, ¿no? Entonces, ese deseo de hacer un exorcismo. Me di cuenta también de que era un libro de viajes, porque está lleno de anécdotas en las que yo cuento mi vida como escritora agarrada a una maletita, y eso nos lleva desde transitar desde Manila hasta Bollullos del Condado, desde Palencia a Berlín, y yo me he recorrido medio mundo. A ratos, ¿no? Marta Samsonite. Marta Samsonite es un buen sobrenombre. Entonces, claro, está el exorcismo, está el libro de viajes, está la reflexión literaria, porque también es un libro que tiene pasajes metaliterarios. Totalmente. Eres doctora en filología y se nota para bien, bueno, porque explicas algunas figuras literarias que ya querría que me las hubieran explicado así en clase. Bueno, muchas gracias. Epanadiplosis, la epanadiplosis está muy presente, y fíjate que fue gracioso porque el libro en Barcelona lo presentó Javier Pérez Andújar, y de repente en una frase me dijo él una epanadiplosis, y yo me quedé así bloqueada y dice, joder, Marta, una epanadiplosis.
Claro, sí, si la estás usando, si la estás usando todo el rato. Y sabes lo que es porque lo demuestras. Claro, sí. Entonces, hay un compendio de muchos géneros diferentes, algo de carta de suicidio, en lo que tiene de insatisfacción, también de texto humorístico, tiene mucho humor, mucho diálogo humorístico. Entonces yo pensé, todo esto junto, ¿qué es? Bueno, pues todo esto junto es una memoria en la que yo, como ocurre en muchos de mis libros, estoy utilizando mi propio cuerpo y mi propia capacidad para hacer sátira sobre mí misma, mi propia capacidad autoparódica, pues para reflejar un tiempo, un tiempo y un espacio que es el mío y es el de muchas otras personas, y al mismo tiempo ese tiempo y ese espacio con sus peculiaridades yo creo que también puede llegar a tener una proyección universal. Marta, autoficción. ¿Pero qué quieren decir cuando dicen autoficción? Ficción que me hago yo para mí mismo. Ficción. Sí, seca, sí, es eso, ¿no? Autoficción, es que hablo de mí. Autobiografía, memoria, compendio, o sea, autoficción. Qué fea es la palabra. Bueno, la palabra es fea. Yo entiendo que tenemos necesidad de colocar etiquetas porque, por ejemplo, en la didáctica, con las personas que damos clase, necesitamos tener nombres y hacer cuadros sinópticos y encerrar las cosas dentro de llaves y de categorías que remiten a otras categorías y tal, porque esa simplificación primera de la realidad es lo que nos permite acceder a ella. Luego hay simplificaciones de la realidad a través de las palabras, de los rótulos, de los marbetes, que son menos desinteresadas, y es decir, las etiquetas se usan para vender, para catalogar, para que podamos acercarnos a algo que nos resulta reconocible. Incluso para prejuzgar. Incluso también, para prejuzgar algunas veces también. Pero en los íntimos, precisamente, de lo que yo estoy tratando de hacer es aproximarme a la realidad desde una complejidad en la que, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con los sentimientos no está dentro del blanco o del negro. Cuando amo a una persona, a veces, a ratos puedo odiarla, y a ratos la envidio, y a ratos estoy resentida, y a ratos la adoro, y a ratos tengo momentos de equilibrio. Es decir, los sentimientos están llenos de complejidad. Y en ese límite que separa, supuestamente, la realidad de las ficciones, yo creo que hay algo un poco falsario para hacer debate, ¿no? Porque desde mi punto de vista, cuando nosotros escribimos un texto, aunque sea un texto de ciencia ficción, aunque sea un texto de hadas, aunque sea el texto aparentemente más imaginativo del mundo, estamos hablando de la tripa que se nos rompe. Estamos hablando de algo que de alguna manera nos perturba por ser quienes somos en el mundo en el que vivimos. Entonces, las ficciones están llenas de la pulsión de nuestra realidad, y al mismo tiempo, pues nuestra realidad, el cuerpo que somos, la persona que somos, está constituida de ficciones que para nosotras han sido significativas en algún momento de nuestra vida. Yo soy quien soy porque he leído a Tolstoy, para bien o para mal, ¿eh? Y soy quien soy pues porque el Marqués de Sade también anda pululando por alguna parte de mi cuerpo, y soy quien soy porque he hecho el esfuerzo político de leer a Adrienne Rich cuando no era una escritora tan accesible para todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de estar separando? Detrás de los libros, de los textos de Platillos Volantes, hay una mirada que tiene sensibilidad hacia ciertas cosas y utiliza las máscaras de la ficción quizá para hacerlas comunicables y para amplificarlas. Pero yo no sé separar mi cuerpo de mi texto y mi cuerpo y mi texto de mi cuerpo, ¿no? Cuando leo tampoco. Eso que la autobiografía de escritora es un género culpable, según dices tú misma. La autobiografía de escritora es un género muy culpable, primero porque se considera siempre que voy a hablar de escritores y escritoras en general. Vanidad, egolatría, necesidad espantosa de ser queridos, de significarte, envidias, turbiedad. Quizá
quizá eso puede ser así, pero eso no desautorizaría un texto literariamente. Hay textos vanidosos y ególatras que son literariamente absolutamente fantásticos son fabulosamente ególatras y absolutamente arrolladores. Pero lo que no se suele entender es que muchas veces hay quienes desempeñamos esta profesión, practicamos este oficio, que no son exactamente lo mismo, pero que se parecen mucho desde la perspectiva del trabajo. Este es mi trabajo, yo vengo simplemente a trabajar. Lo reivindicas mucho y lo cuentas muy clarito. Este es mi trabajo y yo necesito que se reconozca como tal trabajo, y por eso Los íntimos también tiene cierta textura a ratos de novela social, ¿no? Sí, entonces, lo dices mucho, pero es verdad, claro. Eso para mí es Estás hablando de unos rituales, de unos comportamientos, de unos personajes, seres vivos que estamos aquí. Así es. Entonces, en este trabajo, pese a que se piense algo distinto, no podemos separar el fuera del dentro. Yo no puedo separar lo neurótica o no neurótica que puedo llegar a ser, por una parte, de cierta hipersensibilidad que puede venir de serie o no, pero también esa hipersensibilidad y esa neurosis está muy condicionada por estar en un mundo muy competitivo, muy agresivo, y con unos lectores y unas lectoras a veces muy clientelizados, muy atravesados por lo que es el mercado. Entonces, de todo eso trata Los íntimos. Eso en general. Pero luego, desde el punto de vista particular de las mujeres que nos dedicamos a la escritura, esa vanidad está, por decirlo de algún modo, doblemente penalizada. Sí, señor. Y a veces se penaliza cuando tú quieres significarte a través de tu estilo. Un hombre que tiene un estilo potente y un estilo que quiere que se vea como tal estilo, umbral y umbrala, es un estilista. Y una mujer, sin embargo, a menudo es pretenciosa, es verbosa. Entonces, a mí me gusta hablar con ese lenguaje, me gusta hablar con ese estilo, me gusta hablar con esos cascabeles, porque al fin y al cabo yo creo que el lenguaje es mi patrimonio. Es mi patrimonio desde un punto de vista de clase, porque yo soy la nieta de un mecánico melómano, y también es mi patrimonio desde el punto de vista de género. Yo tengo este lenguaje y lo comparto desde su exageración, desde su exuberancia y de esta inmodestia que está tan mal vista en el caso de las escritoras que nos dedicamos a esto de la literatura. Me respondías y te respondías, porque justo tenía el libro abierto por una frase que señalé. Las palabras, nunca pienso renunciar a ellas, son mías, y las uso, las desgarro, las extiendo y las contraigo a voluntad. Ese es el trabajo, pero además eso hay que reivindicarlo, el trabajo de la escritora. Claro que sí, no es, escribes, qué bonito, no es una veleidad, es un trabajo. Es un trabajo, y es un trabajo además hecho desde la conciencia de que estás construyendo artefactos. Exacto. Y que esos artefactos son los que te permiten comunicarte con los demás, aunque tienes el privilegio de que ese trabajo que tú desempeñas y ese artefacto que tú construyes muchas veces conecta con lo que tú necesitas decir y conecta con tus pulsiones. Y eso esa es nuestra fortuna y al mismo tiempo nuestra vulnerabilidad. Porque es verdad que la escritura tiene ese lado tan vanidoso y tan a veces de sacar la pluma, pero al mismo tiempo tú te haces te fragilizas mucho cuando estás exponiendo lo que tú crees que es lo mejor de ti delante de los otros, ¿no? Entonces, ese es un libro donde ese juego que se establece entre la fortaleza y la fragilidad, el valor y el miedo están siempre muy presentes. Yo leí el otro día una entrevista de Nuria Esper que me maravilla, en la que ella dice: yo he sido muy valiente porque he pasado mucho miedo. Que eso es así. Totalmente. Con la fortaleza también sucede. Tú te conviertes en una persona fuerte, en una mujer fuerte, cuando eres consciente de tus fragilidades y de tu vulnerabilidad. Y cuando tú confiesas como aquí, que todavía a veces te sientes culpable por ser escritora, y es una pena que la sociedad haga sentir a las personas que trabajan, me incluiré, trabajamos como periodista con las palabras, como que no hacemos nada. Entonces es una pena y hay que reivindicarlo con gritos maravillosos como este. Pues muchísimas gracias, Óscar. Marta Sanz, como ya sé que te acuerdas,
Ahora, pues nada, cuando venga otro libro, ya te llamo directamente, te escribo. Hombre, claro, y ya por favor, o sea, es más. Ya no tengo duda. Ahora tenemos un problema añadido. Dime. Y es que no solamente es que me acuerde, es que si no me llamas te echaré de menos. Gracias, Marta Sanz, por Óscar. tanto. Y les devuelvo, porque también lo dice ya en el libro a ustedes, no se sientan culpables por leer, todo lo contrario. Que ellos ríen, que ellos ignoran, que ellos insultan, ya callarán. Lo que permanece es lo que permanece, el poder de la palabra. Por eso nos vamos a buscar a nuestra arpa al ángulo oscuro del salón, pero vamos a buscar nuevas lecturas y dentro de poco las compartimos con ustedes. Gracias.